Chicha, el maíz y la dicha, así es conocido este establecimiento, pero su nombre legal es la Casita del Chipcha. Está ubicada en el centro, en la calle 12C con carrera segunda, iniciando el callejón del Embudo. Es la casa amarilla esquinera en la segunda puerta. Allí atiende la señora Judith, más conocida como la abuelita Judith. Atiende con su esposo o con su hija. Es un negocio familiar en el que preparan chicha desde hace 20 años. Es casera y natural. La sirven en totuma como lo hacían los muiscas y también la venden en botellas plásticas. El origen de la chicha es de México, el origen. Pero los primeros fueron los indios piel roja de Estados Unidos, los indios americanos, en producirla, sacarle todo, porque ellos son los mayores productores de maíz en el mundo. Entonces de ahí es de donde sale todo lo que tenga que ver con los granos y con el maíz. Y cuando allá en Estados Unidos, entonces ellos fueron los primeros, y de ahí se extendió por todo Sudamérica, Centroamérica, por todo lo que tiene que ver con América. Cuando llegó aquí a nuestro país, a Colombia, entonces llegó a nuestras aldeas. Y nuestras aldeas eran ¿quiénes? Nuestros indígenas, ellos. La mejor chicha que puede tomarse una persona es la que ellos preparan. ¿Por qué? Porque la hacen 100% natural. Ellos no tienen nada de química. La preparan de 7 granos. Maíz, sorgo, trigo, cebada, arroz, todo lo que tenga que ver con granos. Ellos lo cultivan y preparan así. ¿En qué lo preparan? En ollas de arcilla, que ellos también la hacen, en ollas grandes de arcilla. ¿Con qué la endulzan? No con panela, con caña de azúcar, que ellos también la siembran. Todo lo hacen ellos. ¿En qué se la toman? Se la toman en una lo que aquí yo le digo totuma, ellos le dicen allá totumo. Entonces no es totuma, sino totumo, que es una mata grande y una redonda. Ellos la parten por la mitad y sacan 2 totumas, y ahí es donde ellos la dan. Para enfriarla, ¿cómo la enfrían? Hacen un hueco en la tierra, la meten la olla ahí, le meten los granos, le meten el dulce de la caña, le meten todo, y en esa olla que ellos hicieron, ahí se enfría. Y aparte de eso, con el maíz hacen coladas, hacen pan, hacen sopas, hacen todo lo que utilizan todos. Ellos no pierden nada y es 100% natural. Cuando llegó acá a nuestro barrio, prácticamente acá, a Bogotá y todo eso acá, entonces aquí al menos llegó a la Candelaria, y cuando llegó a la Candelaria, entonces eso sí todo la preparamos de diferentes maneras. Yo la estoy preparando hace 20 años, va a ser 20 años la estoy preparando, y el modo de que yo la preparo es maíz de peto, con lo que hacemos la salsa, harina de trigo. ¿El maíz es también molido o...? No, el maíz de peto se echa en una pitadora a que ablande. Todo eso se le zampa ya a donde está donde se va a fermentar la chicha. Entonces se hace maíz de peto, harina de trigo, panela, y la panela hay que saberla comprar, que no sea cualquier panela, sino una panela que sea como melcochuda. Sí, señora. Y eso se fermenta con un maicito, que eso yo no lo hago, sino lo produce la misma chicha natural. Lo produce eso, y es un maíz que se llama maná. Es un maicito más pequeño que el arroz. Y maná era lo que la Madre Teresa llevaba a Calcuta para alimentar a la gente que moría de hambre. Eso está escrito en la Biblia. Dice maná caído del cielo, el pan caído del cielo. Está escrito en la Biblia, porque es símbolo de abundancia. Entonces la Madre Teresa le llevaba allá al África maná para preparar coladas, sopas, arepas, panes, yogures, kumis. Todo eso lo pueden preparar con eso, y eso es muy rico y de alimento. Cuando yo lo empecé a preparar fue así, hasta ahí quedé. Pero hay personas acá en la Candelaria, muchas, que venden chicha, pero todas la preparan diferente. Yo al menos la preparo así y vendo, y me va bien. Vendo mucha para llevar, para tomar acá, se me llena los viernes, los sábados. La primera chichería que hubo aquí en el barrio de la Candelaria es, ustedes conocen la Universidad La Salle. Sí. Bueno, de ahí para acá una cuadra hay una casa en la acera de abajo, y en la acera de abajo es una casa esquinera que hoy día es como una casa de arriendos. Viven turistas, viven todo, pero es muy bonita, llena de jardines, llena de todo. Pero ahí fue la primera chichería que hubo aquí en el barrio, y es cerca a la Universidad La Salle, y ahí llegaban los que estudiaban en la Universidad La Salle, llegaban, salían de ahí
no era universidad, era colegio. Salían y se metían a esa casa y ahí hay una placa por la calle, hay otra placa por la carrera y dice Chichería Ventorrillo del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo no sé qué, de 1800 no sé qué. Ahí están las placas de esa época. Y hablaban, hay muchos mitos sobre que la chicha embrutecía, que la chicha enloquecía, que la chicha era mala, que la iban a prohibir. La chicha nunca ni la han legalizado ni la han prohibido. Pero lo que sí sé es que la van a legalizar como producto natural, consumo de bebida autóctona, ¿no? Sí. Así como en muchos países, que sí, allá hay chicha y le tienen otro así nombre. Como monumento nacional, pero es una comida. Una bebida. Entonces allá, y ahí en la Universidad La Salle, que es hoy día, allá era un colegio, y entonces ahí iban nuestros grandes personajes de la época, y quienes que estudiaban ahí, ¿quiénes eran? Era Turbay Ayala, fue presidente. Alfonso López Pumarejo, que fue el primer dueño de la primera chichería que hubo aquí en Bogotá, Alfonso López Pumarejo. Los Miquelsen, los Holguín, todos ellos estudiaban ahí y todos fueron presidentes. Y para ser presidentes tienen que ser muy inteligentes. Sí. Entonces ellos tomaban chicha ahí del colegio La Salle y se metían ahí al Ventorrillo a tomar la chicha ahí, en esa época. Demostrando que es falso, que la chicha tiene esos... Exactamente. Y aquí cuando llegó a la Candelaria, por ser histórica, por ser tradicional, todos nuestros escritores, poetas, bohemios, artistas, de todos ellos que vivieron, hasta Manuelita Sáenz, Rafael Pombo, Asunción Silva, todos ellos tomaban chicha. Sí. Todos ellos tomaban chicha. Y si usted, aquí en Bogotá hay dos fábricas que quedan en el barrio Perseverancia. Son las únicas fábricas de chicha que hay en Bogotá. Y allá la preparan con 20 días, allá hacen el Festival de la Chicha cada año. Eso sale en los periódicos, en la prensa, en la televisión, en todo. Eso es patrocinado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ese aviso que ustedes le sacaron abajo una foto, esos son las propagandas que hace la alcaldía para ponerlos allá en el barrio Perseverancia para el Festival de la Chicha cada año. Y un hijo me lo trajo y yo lo mandé a hacer así en cuadro, pero el emblema que ellos sacan es así, el chicha, el maíz y la dicha. Esa es suena y esa fue la idea esa fue la idea, sí, exactamente. Entonces ellos me dijeron, pero allá se toma, usted va al barrio Perseverancia a tomarse un vaso de 10 onzas de chicha, se lo toma y queda ahí borracho. ¿Por qué? Porque son 20 días, 25 días fermentándola. La chicha mía, yo como vendo tanto y todo eso, y tiene buen sabor y es dulcecita y todo, son 5 días fermentándose. 6 días, más no me dura más. Y todos los días se hace, todos los días se vende y todos los días llevan y todo. Acá a veces nos preguntan, ay, que si tenemos chicha de colores. Bueno, le vamos a vender chicha de colores. ¿Y qué es? Compra frutillo de mora, de piña, hamburguesa, no sé qué, y se le echa y eso cambia de color. Y entonces ahí sí no es chicha natural. Eso sí ya. Pero ya es porque es pedido de alguien. Porque la piden así, la quieren así. Pero es bueno conservar todavía ese valor natural que no la tomó todavía la industria como tal, de transformarlo y ya que pierda su esencia. De hace años los que querían y estaban detrás de que había que acabar con la chicha ¿quiénes eran? Los que llegaron de hace 70, 80 años, los dueños de Bavaria, que eran extranjeros. Porque era ellos creyeron que la chicha iba a quedar arriba y ellos debajo, pero eso nunca sucedió, ni va a suceder, porque Bavaria son los dueños de todo. Antes ellos yo no sé por qué no han comprado los derechos de la chicha y hacen chicha y la venden ahí en botella. Se ha hecho raro de que no vendan, por lo que es fermentada. Es como música bonita. ¿Y qué música suena aquí? Les pongo música rockcito para los jóvenes, pero de ese rockcito bien bonito. O si no les pongo rancheritas, boleritos, música andina, música cubana, salsita, vallenato, pero nada de eso de música ¿qué? Esa de metasma. Sí. Y se amañan y les gusta mucho. ¿Y los estudiantes vienen sobre todo entre semana? Y vienen, el día de hoy vienen. La chicha, que estuvo muy rica, yo la traje para
mi casa y aquí la compartimos, estaba bien picosita, entonces ya daba la sensación de emborracharse bastante fuerte. Respecto al negocio y al futuro, la señora Judith nos dijo que pues que sus hijos no iban a continuar con el negocio y que tal vez ellos ya por la edad no continuarían, y si no, pues lo harían en otra parte. Además me comentó que el alcalde pensaba modificar esas casas y que tal vez muchas cosas se acabarían. Entonces pues la invitación queda para que vayan y conozcan el lugar. Ya saben que ponen muy buena música, la chicha es muy rica. Una botella que tiene 1 litro cabe en esa totuma. Entonces pues pueden compartirse entre 2 o puede ser solo por una persona, depende del gusto. Y es un buen plan familiar también. Ay, qué rico borombón, mi singalín.